De 25 años, en la azotea de una de las casas de Medellín fue abatido Pablo Escobar, el más famoso barón de las drogas de todos los tiempos. Él tomó los Estados Unidos en el consumo de cocaína y construyó el más grande en Colombia clandestina de un imperio de tráfico de decenas de miles de millones de dólares. Buscando en la política, Escobar ha sabido penetrar en el colombiano el Congreso y anunció a los enemigos de la guerra, en los próximos años hundiendo el país en el caos y el terror. Cruel y despiadado, el rey de la cocaína toda la vida se bañó en el lujo, e incluso construyó propia de la cárcel con el casino y prostitutas. Pero cuando de la mano de Escobar Acero pierda los niños y los inocentes, de él se alejaron de todos, el barón de la droga número 1 se ha convertido en el principal enemigo del Estado de Colombia, a la que comenzó la caza mayor. Una vez en Colombia. El futuro rey de la cocaína Pablo Emilio Escobar nació el 1 de diciembre de 1949 en el seno de una familia modesta de un campesino Jesús Dari Escobar y de la maestra de la ciudad de Río Negro en Colombia. La infancia de Escobar, el tercer hijo de la familia, ha pasado en torno a la coma de los ídolos que sean locales bandidos. La noche los chicos se reunían y acosado de cuentos sobre las aventuras de Próxima Otmorozca. Sin embargo, el mismo Pablo en la infancia soñando acerca de la política y quería ser presidente. En el caso extremo, el joven Escobar estaba de acuerdo en el destino colombiano de Robin Hood, que castiga a los ricos por la codicia y el distribuidor de su bien a los pobres. En realidad, la nobleza de la joven no era ajena, él con frecuencia tomaba de los productos a los vendedores de crédito, todos estaban de acuerdo en el respeto a su madre. Luego Pablo a sus compañeros de clase de las familias más pobres, aquellos tan coma que se desmayaban directamente en la clase. Sin embargo, con la edad, tales rachas del Escobar se hacía cada vez menos. Cuando Pablo cumplió 12 años, su familia en busca de una vida mejor se trasladó a la cercana ciudad de Punto. Allí la madre de Escobar abrió su propia escuela primaria, donde comenzó a aprender y a su hijo. Rápidamente se unió a los discípulos que apoyan a la oposición y las ideas de la revolución, especialmente de su inspiró cubano golpe de Estado 1953-1959 años. El joven rebelde fue rápidamente por la pendiente de una vez le robó de la hoja en la trabajos y se los dio a sus discípulos. Pablo se convirtió en ausentará de sus clases y fumar marihuana, de una vez y cayó de los profesores, que han excluido de la escuela. El ídolo de los pobres. Ahí no es el de Asuntos Exteriores, de 16 años, el joven no se volvió a sentarse. La primera, que se ha ocupado de Escobar, fue el robo de lápidas del cementerio de la ciudad de Medellín, allí se escapó de la censura de los padres. Las lápidas con inscripciones borradas ladrón vendía de Panamá, pero un montón de dinero no lo trajo. Entonces Pablo se refirió a la más grave de las dos. Se ha convertido en robar y revender la máquina, se dedicó al contrabando de tabaco, pero hurtos no ha dejado. En estos oscuros asuntos Escobar demostró las cualidades de liderazgo que pronto le ayudaron a armar una pequeña agrupación. Sus miembros se han ocupado de la extorsión, hallaron a los amos de coches caros y exigían dinero de ellos, amenazando el secuestro de error. Si la víctima todavía se negaba, entonces la máquina realmente coma los bandidos no. En la extorsión, ayudantes Escobar se pasaron a los secuestros de personas, uno de los más conocidos de las víctimas se convirtió en un próspero terrateniente Diego. El éxito y los malos empresarios odiaban a los pobres de Medellín, en cuya apoyo Escobar muy contó. En 1971. Los bandidos secuestraron a Coma exigiendo un gran rescate de su familia, pero el dinero no ha recibido. Entonces los secuestradores empezaron a torturar terrateniente, tratando de averiguar dónde se escondió el ahorro. Y al no recibir respuesta, se han estrangulado a su víctima, y el cuerpo echado en el vertedero. Escobar aún no ocultaba su relación con la muerte de Coma pero finalmente no se llevó ninguna pena. Más de lo sobre el secuestro y muerte a los pobres a respetar a Pablo, que el doctor. Y Escobar respondió a su simpatía, el dinero de sus delitos se construirá para los pobres de Medellín alojamiento barato, por lo que los amaba más y más. El Alba.
A principios de los 70 Escobar señaló a la atención la trepidante evolución de la criminal industria de la entrega de la cocaína en los Estados Unidos. Comprendiendo las grandes cantidades de dinero en ellos implicados, decidió concentrarse enteramente en el negocio del narcotráfico, dejando el otro criminal. Al principio Escobar se convirtió en un intermediario, compraba la cocaína a los fabricantes y con un recargo del de sus traficantes. Cuando Pablo tan rígida luchó con la competencia, que ya a mediados de los 70 se consideraba el principal de Colombia. Si Escobar no podía resolver el problema de la competencia, se con ellos. Junto con tres de los más fuertes de ellos en 1977 el rey de Colombia creó la famosa cartel. A partir de ese momento Escobar ya ha conseguido entrar en la guerra con los órganos de represión. En 1976, trataron de retrasar la policía, han recibido el local del juez la orden de aprehensión en su contra. Pablo, pero la ofensa no se olvida. Pronto inicia la detención de un oficial y apoya a su juez fueron asesinados. Acerca de la crueldad de Escobar leyenda, la muerte, y muy cruel, amenazaba a cada uno. ¿Quién se arriesgaría a sacar la cocaína procedente de Colombia sin el conocimiento de la principal del país? Cada fabricante de polvo blanco estaba obligado a dar a la implementación del agente de Escobar por la comisión en el 25-30%. Cuando este rey de la cocaína interesa en desarrollar su negocio, si antes para el transporte de drogas a Estados Unidos utilizó a los transportistas, con el tiempo se convirtió en establecer sus canales de tráfico de drogas. Su base de acero de los aviones sin embargo, iban resistentes a los rumores de que Escobar el primero ocurrió a utilizar para el transporte de cocaína pequeños submarinos, que la policía fronteriza era difícil de rastrear. Plata o plomo. Poco después el varón de la droga número 1, decidió no pagar de más y listo cocaína, en lugar de ello, se ha convenido en espesos de colombianos de la selva de varios de producción de polvo blanco. Los mismos arbustos útiles Escobar, cultivado en el sur de Colombia, en la solitaria área de la meseta de los ídolos. Poco a poco Pablo redes de influencia de toda la América del Sur. Gracias asistente Carlos, se ha creado un verdadero en las Bahamas, un punto de transbordo en el suministro de cocaína en los Estados Unidos. El líder la fama promoción, la primera dosis es gratis, que rápidamente ha aumentado el número de clientes consumidores de drogas. A finales de la década del 70 el cartel se convirtió en el líder de traficantes de drogas en los Estados Unidos, tomando el control del 80% del mercado. A veces los ingresos Escobar tan solo un día llegaba a 420 millones de dólares. Y un ingreso anual de su cartel con un promedio de ventas de 15 toneladas de cocaína fue de alrededor de 22.000 millones de dólares. Todas estas enormes sumas de dinero pasaban por el jefe de contabilidad del rey de la cocaína es de su hermano Roberto. Cuando el último en 1993 se encontraba en la cárcel, en la que su nombre ha llegado la carta, Roberto abrió el mensaje y ha estallado la explosión, casi de vista tesorero. El secreto del éxito del imperio Escobar en muchos sentidos, era en el infinito de soborno de los guardianes del orden y los funcionarios. El mundo tiene un precio, y lo más importante es la capacidad de definirlo. Comparta sus pensamientos con Acercado Escobar. Él realmente podía comprar una vez para el transporte de la maquinaria para la cartelera atraída por entero militar unidad, 43 sargento y 5 oficiales. Y al mando de ellos el capitán, que poco antes ha pasado el curso de un joven combatiente con la narcomafia. Bueno, y a los que no quería cooperar, Escobar o fue intimidado, o lo mataba. Su favorito el lema fue la frase de plata o plomo. El lujo en la sangre. Según los cálculos de los agentes del sistema de gobierno estadounidense antidrogas, además de 1.000 millones de cuentas, Pablo Escobar en la cima de su carrera criminal poseía raras auto y 3 docenas de las haciendas elegantes con piscinas, sus lagos con peces, mini aeropuertos y muchos otros objetos de lujo. Por ejemplo, en la mansión de la hacienda Nápoles valor de 63 millones de dólares, donde Pablo vivía más a menudo, era el propio zoológico. Allí, en el bien amueblados corrales habitaban antílopes,
hipopótamos, elefantes, jirafas, canguros, flamencos rosados y rinocerontes. Cerca de la casa de fieras se encontraba el jardín botánico con plantas exóticas. Al ver toda esta exotismo de manera libre y gratuita podía cualquier colombiano. Escobar se había sentido en la vida hermosa. Para su hijo él había hecho su propio con esculturas de dinosaurios a tamaño real. Y para ti, amante de las pandillas de los temas, el rey de la cocaína ha sabido sacar el automóvil en el que en 1934 fue más famoso criminal de la pareja de todos los tiempos, Bonnie Parker y Clyde. La puerta de la residencia de Escobar, que contenía los criados de 1.700 personas, adornaba estrellado el avión, en el que sus hombres llevaron el primer partido de la droga en los Estados Unidos. El rey de la cocaína quería organizar en su palacio de exuberantes fiestas, y siempre con punto las jovencitas compañeros paraban en las calles y la perseverancia han sugerido ir a visitar a punto. Él mismo se bañó en el sexo femenino la atención, a pesar de casarse en la primavera de 1976. La esposa del propietario de la clandestina del imperio se convirtió en la que ha quedado embarazada de él 15 años de edad, Isabel Santos. A primero hijo de Juan Pablo, y después de varios años, la hija de Punto. Sin embargo, las migas con solariega de la mesa principal Colombia recordado y sencilla de los ciudadanos de un país. Él fue el fundador de el avance de derecho civil, en el que apoyaba a los colombianos en la lucha contra universal de la destrucción de los árboles, las autoridades. En el dinero de la cocaína Escobar de la carretera, de voleibol y de baloncesto, campos de fútbol, de la escuela y de la iglesia. Los pobres de sus compañeros hacían en construidos de los internados, han recibido el nombre de la casa de Pablo Escobar. En todo él colgaban carteles con las inscripciones "No va a suceder en Medellín", conjunto El Barrio de Tugurios y autógrafos "Principal benefactor de la ciudad". Todo lo demás, cada Navidad juguetes de los niños sin hogar. Pero cuando Escobar y comenzaron los problemas de la vida se convirtió en algo muy diferente. El peor enemigo de. Habiéndose enriquecido fabulosamente, el rey de la cocaína se dirigió a sus niños a soñar con la política. Invirtiendo muchos medios en su propio progreso, Escobar ha sabido convertirse en un miembro de reemplazo colombiano del Congreso. Si alguien de los congresistas no podía asistir a las reuniones, Pablo tomó la decisión por él. Para cumplir con su deber ante la patria, el barón de las drogas, junto con su familia se trasladó a la capital de Colombia, Bogotá. Por supuesto, Escobar quería ¿dónde más? Se señaló a la presidencia. Y quién sabe, tal vez, Pablo, con el tiempo, y podría llegar a esa meta, si en 1984, no se ha creado a sí mismo enemigo. Se les hacía el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Boni, que no solo con desprecio se refería al rey de la cocaína, sino que también pudo demostrar que en el electoral empresa de Escobar, se han invertido sucio, el dinero de la venta de drogas. Con la presentación de Boni y en enero de 1984 Narcobarona han sido excluidas por el Congreso. Expulsó el parlamentario de la deuda no se ha quedado, 30 de abril de 1984, cuando Mercedes ministro de Justicia, se detuvo en el semáforo, a quemarropa disparó 2 matones Escobar. Después de recibir varias balas en el hombro, se trató de esconderse entre los asientos, pero fue de control de un tiro en la nuca. Antes de abandonar la escena de un crimen en una motocicleta, los asesinos a sueldo se clavaban en el árbol. Uno de los bandidos murió en el acto, el segundo detenido de operarios. Poco después del asesinato por la sospecha de la organización del crimen fueron detenidos varios allegados de Escobar, comenzaron las audiencias, pero la gente mataron a un líder de un proceso a un juez. Finalmente directo asesino del ministro de Justicia no ha sido claramente castigado. Pero el crimen de tal magnitud no ha pasado en balde para el cliente. Declarado en la búsqueda de Escobar se vio obligado a tumbarse en la parte inferior. Mientras tanto perdido el ministro de Justicia, a título póstumo, venció a su adversario terrible, siempre cerrando su camino en la política. Tratando de volver allí,
Escobar ha prometido a las autoridades de Colombia de pagar toda la deuda externa del país es de 13.000 millones de dólares. La respuesta le fue orgulloso de renuncia. La sombra de los Estados Unidos. Pronto Escobar recibió un poderoso golpe. El gobierno de Estados Unidos, encabezada por Ronald Reagan, preocupado bajo de cocaína en el país, ha concertado con las autoridades de Colombia por el tratado. Según él, cada varón de las drogas, envuelto en la exportación de cocaína, tenía que someterse a la extradición a los Estados Unidos. Esta perspectiva difícilmente podía alegrarse de número uno, ya que el envío en los Estados Unidos privaba de todas las posibilidades en la gestión de su propio imperio clandestino. Para el enfrentamiento con las autoridades de Colombia, Escobar creó la agrupación terrorista llamado Los Extraditables, sujetos a extradición. Sus militantes comenzaron a cazar a los policías que intentan luchar contra la narcomafia en el país, periodistas, jueces, funcionarios. Solo por 2 años, los terroristas mataron a cerca de 500 de los guardianes del orden, y el número total de víctimas fue de varios miles de personas. Más manos de las acciones de los extraditables fue el ataque al Palacio de Justicia en Bogotá, perfecto, con la participación de la guerrilla en el año 1985. Patrocinados pero los opositores con ametralladoras y granadas de mano ocupaban el edificio. Mientras los rebeldes, mantuvo la defensa de ellos, fueron destruidos todos los documentos preparados para la extradición a Estados Unidos de una serie de entregas de traficantes de drogas. Finalmente, las fuerzas de seguridad tomaron el Palacio de Justicia por la tormenta, pero extremadamente desgraciadamente, 97 rehenes, entre ellos 11 magistrados, murieron. El sistema judicial de Bogotá fue paralizado, los siervos estaban tan asustados que durante mucho tiempo no estaban de acuerdo en mantener los procesos. De oro el fugitivo. Usando todas sus conexiones y una gran cantidad de dinero, Escobar trató de anular la ley de extradición con la ayuda de funcionarios corruptos. Al principio tuvo éxito. En 1986, el Tribunal Supremo anuló el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia. Pero se alegraba el barón de las drogas poco después de solo un par de días electo colombiano. El presidente de Barco anuló la decisión de la corte y ha dejado un contrato en vigor. Casi de inmediato en los Estados Unidos han enviado uno de los colaboradores más cercanos a Escobar. Él mismo se vio obligado a esconderse de las autoridades, creando para ello una serie de refugios en ciudades colombianas. Aquí Pablo ayudó a que el amor de los pobres, en todas partes junto a él se encontraban voluntarios informantes, que cuando se acerca la policía prisa para advertir acerca de ellos a su ídolo. Junto con de su escondite y su familia, varias décadas después, el hijo de comentó que un día, estando en la clandestinidad, tuvieron que pasar la noche, literalmente, en un campo abierto, donde no había ni siquiera la leña para encender el fuego y calentar. Entonces Pablo se convirtió en quemar el dinero es lo principal, que estaba sobre ella. Por la noche Escobar se convirtió en el más pobre en varios millones de dólares, pero la familia. En esta vida puedo encontrar un sustituto de cualquier cosa, pero nunca nada, no actuaré de su esposa y de los niños, le gustaba decir el varón de la droga. Por supuesto, la vida en la clandestinidad él no estaba de acuerdo. En 1989 Escobar trató de ir a un trato, él propuso a las autoridades de Colombia a rendirse, pero con la condición de que en Estados Unidos no enviará. La propuesta de I se quedó sin respuesta y en el país se inició una nueva ronda de terror. En tan solo 2 días de 1989, fueron fusilados 3 eminentes luchadores siendo candidato a la presidencia de Colombia, el político Luis Galán ha prometido en repetidas ocasiones que en el caso de su elección, se dará la batalla de toda la narcomafia país, todos los poderosos narcotraficantes y los enviará a estadounidenses de la prisión. El 18 de agosto en el mitin de su tiro de francotirador. La misma suerte corrió el coronel polaco y el juez Carlos de Valencia. Por este tiempo, la revista Forbes incluyó a Pablo Escobar en la lista de los hombres más ricos del planeta y calificó su estado en $3.000 millones.
Aunque en realidad, el varón de la droga se ha ganado mucho más, solo la pérdida anual representaban alrededor de 2.000 millones de dólares de dinero en la diseminadas en todo el país almacenes simplemente destruyendo la rata. Y la goma de mascar para los cortes mensuales, se apoyó en el rey de la cocaína en 2,5 miles de dólares. Una época de terror. No han conseguido el poder de Colombia recuperarse de asesinato múltiple, como una serie de sangrientos atentados terroristas, de los 7 explosiones, organizados por matones de los extraditables en el otoño de 1989, murieron más de 30 personas, y en el hospital fueron del orden de 400 afectados, muchos de los cuales toda la vida se han quedado con discapacidad. De terror Escobar en Medellín cada semana murieron entre 40 y 50 personas, entre los colombianos comenzó la terrible pánico. La industria terrorista fue una recompensa de $1 millón de los Estados Unidos. Pero Escobar, en su sangriento terror superó a sí mismo. El 27 de noviembre de 1989, sus compañeros portaron la llama a bordo de los pasajeros de un Boeing 727 de uno de los colombianos de las líneas aéreas de la bomba que explotó después de varios minutos después del despegue. El objetivo del atentado era la voz moral de la droga y el candidato a la presidencia de Colombia César Trujillo, pero directivas en el último momento de volar cambió de opinión. Las víctimas de la explosión de acero de 107 personas, 101 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Los 3 colombianos mataron a la tierra los restos de la aeronave. Sin embargo, el terror, la credibilidad de un coma no se detuvo, sino cazan en él las fuerzas de seguridad. Después de un accidente de avión que han destruido la mayor parte de los químicos de los laboratorios de cartel. Como resultado de la redada por la extracción de los guardianes del orden en alrededor de 4,5 toneladas de cocaína, que también confiscaron muchas pertenecientes a mansiones, fincas, aviones, coches y barcos. En respuesta a esto, Pablo no ha inventado nada más inteligente que aumentar las tarifas de los traficantes de drogas, pasados 20-30% han crecido hasta el saqueo de 60-70%. El número de los enemigos de Escobar se incrementaba. Sin embargo, donde más del rey de la cocaína odiaban a los familiares y amigos de los que murieron a manos de sus hombres cuando y atentados. Universal odio a no dejó de aprovechar el Pacho, uno de los líderes del cártel de Cali, en disputa con Pacho pertenecía a la idea de crear una agrupación bajo el nombre de Perseguidos por Pablo Escobar, abreviatura de, los Pepes. En la traducción de los perseguidos por Pablo. Los miembros de las organizaciones empezaron a colaborar estrechamente con la policía de Colombia, que no era en contra de más de ayuda en la captura de enemigo del Estado número 1. La prisión de los sueños. Uno de los principales cazadores de Escobar se convirtió en el jefe de la policía secreta de Colombia, el general Miguel Maza Márquez. El varón de la droga ha tratado de resolver el problema general con la asistencia del ataque terrorista en Bogotá, el 6 de diciembre de 1989. Márquez aún no ha sufrido, pero murieron 62 pacíficos habitantes. Después de Escobar dio la espalda comprados los funcionarios, incluso por grandes cantidades de dinero no han querido colaborar con un terrorista. Los mejores detectives y agentes de Colombia y Estados Unidos se unieron en el especial de búsqueda de grupo para la caza en el rey de la cocaína. Rápidamente se destruyeron 3 colaboradores más cercanos Escobar, líderes cártel Gilberto José Gonzalo Rodríguez y a su hijo de Freddy. Al mismo tiempo que sobrevive no es el mejor de los tiempos declaró la guerra en el cártel de Cali, ambas partes comenzaron a soportar pérdidas graves. Se ha convertido en de la bestia Escobar volvió a sus viejos métodos y comenzó a robar a la gente, y no simples de los colombianos, y de los parientes conocidos políticos. Entre ellos se encontraban cercanos de varios expresidentes de Colombia. Bajo su presión, el actual presidente del país César se vio obligado a ceder el paso, estaba dispuesto a aceptar la rendición de Escobar, a cambio, prometió romper el tratado con los Estados Unidos y no permitimos que el enemigo principal,
La lealtad del presidente inmediatamente aprovechó el propio Pablo, que grabó en relieve el derecho de incluir en la cárcel de la catedral, que él mismo construyó en una de las pistas de esquí de punto. Sin embargo, llamar la cárcel lo que finalmente se lleva el varón de la droga, con el trabajo, en el vasto territorio se situaban a la piscina, campo de fútbol, jardines, cascadas y zona de barbacoa. Y en el interior de la prisión de los edificios se ha encontrado el lugar para el casino, sauna, pistas de baile y bares con la élite de alcohol. La pena de muerte tras las rejas. El 19 de junio de 1991, Escobar solemnemente se rindió en las manos de la justicia y de pronto llegó a la catedral. Rápidamente en un nuevo lugar, la fecha de caducidad en compañía de chicas ligeras de conducta. Otro tipo de ocio para Pablo de Acero, permanentes visitas con la familia de su esposa y niños. El acceso al territorio de la prisión era ilimitada. Después de algún tiempo de Escobar y en absoluto empezaron a notar en las gradas de los estadios, como resultó, a veces les permitía salir de la prisión de animar a los equipos de fútbol favoritos. El gobierno de Colombia ha hecho incluso en esas concesiones para la paz y la tranquilidad, que finalmente se establecieron en el país. Pero todo este idilio rápidamente a su fin. A pesar de la insistencia de las autoridades, que se coloca detrás de la rejilla de Escobar totalmente largué, el silencio continuó a administrar su imperio clandestino. Además, justo en el recinto de la cárcel de El Barón de las Drogas realizó una masacre de los competidores y los traidores directamente al verdugo llevaban sus subordinados. En 1992, Pablo se enteró de que dos de sus socios de coma, aprovechando el hecho de que el jefe de la cárcel, han robado una gran suma de dinero. Los autores llevaron directamente a la que de varias horas, arrancando las uñas y el taladro las rodillas. Finalmente, los accidentes, a tiros y su cuerpo sacaron de la cárcel. Sin embargo, debido a la filtración de información sobre la pena de muerte pronto se enteró de toda Colombia. El presidente de la sabía que el descontento puede convertirse en una emoción. Además, el líder de Colombia, cansado de la presión de las autoridades de los Estados Unidos, acusaban en la violación de un tratado de extradición de Escobar. Finalmente decidió traducir el rey de la cocaína en una prisión normal. El asesino de niños. Cuando Escobar rumores sobre los planes del presidente, de inmediato salió de la catedral y se echó a correr. Después de algún tiempo, el fugitivo salió en relación con y trató de volver a ponerse de acuerdo acerca de los beneficios para sí mismo, pero fue en vano, el presidente negó rotundamente de cualquier tipo de cooperación. Entonces, furioso, Escobar decidió volver a los atentados. El 30 de enero de 1993, junto a la librería en Bogotá, una explosión masiva. Sus víctimas fue de 21 personas, principalmente niños, con sus padres. Este atentado el varón de la droga ha configurado en contra de sí mismo, incluso antes de sus pobres, que comenzaron a llamar Escobar no lo contrario, como el asesino de niños. En vez de miedo por parte de las autoridades de Colombia, el rey de la cocaína ha recibido el despiadado ataque de los combatientes de los Pepes, los quemados a cenizas la finca de su madre y casi no atacó a la mansión de El Escobar. Los cazadores cambiado de táctica, dejaron de intentar llegar hasta él y comenzó a destruir sus acompañantes, amenaza con llegar hasta a su familia. Enemigo de Estado se ha puesto él comprendido que otro atentado puede ser el último si no para él, para sus seres queridos. Entonces Escobar trató de enviar a la madre, esposa e hijos del extranjero, pero las autoridades de Colombia previeron esta maniobra y prohibieron a los familiares de Pablo a abandonar el país. En el fondo de todos estos acontecimientos, que se convirtió en el eterno fugitivo Escobar en la rareza, tranquilamente sobrevivió a la noticia de la descomposición de la cárcel. Al enterarse de esto, que una vez más se ha cambiado el lugar de residencia y se estableció en uno de los barrios de Medellín. Allí, el 1 de diciembre de 1993, ya ex varón de las drogas número 1, conoció a sus 44 años. Disparos en la azotea. La fiesta se encontraba en la rareza triste para Escobar. Para lo que animarte, al día siguiente,
decidió llamar a su hijo, que hasta el momento no he visto todo el año. Esto fue una gran suerte para los servicios especiales, teléfonos de los miembros de la familia del fugitivo. Normalmente Escobar se comunicaba con sus seres queridos cuestión de segundos, para que no puedan detectar. Pero, esta vez, Pablo habló con el hijo de 5 minutos, lo que ha dado su lugar de refugio. En cuestión de minutos trimestre de los fue acordonado, y la casa, donde se cubra el delincuente, rodeado de operarios. Al darse cuenta de que está rodeado, Escobar comenzó a tirar, y luego se quitó los zapatos, ha salido a la ventana y comenzó a correr por el techo. Allí Pablo y mueren, una de las balas, con fecha de francotirador, ha sido objeto de en la cabeza. Sin embargo, según otra versión, Escobar entendí de su situación, ha sacado siempre de la pistola Sigauer y se suicidó. Su último lugar de descanso de Pablo Escobar encontrado a su familiar de enterramiento del Cementerio Jardines Montesacro, en Medellín. En su funeral llegaron cerca de 20.000 colombianos. No estuvo exenta de escándalos. Cuando el ataúd con el cuerpo del difunto llevaban por las calles de Medellín, la procesión atacaron la locura de los fans de Escobar. Se han echado la tapa del ataúd y trató de tocar a su dolo. Muchos entonces se acordaban de las palabras proféticas de un fallecido: prefiero morir en colombiana de la tierra, que vivir en la cárcel. Han crecido los hijos de Escobar, cambiado su apellido, que se ha hecho abominable, y se trasladaron a la Argentina. Pero hasta ahora, en Colombia existe la versión de que el 2 de diciembre de 1993, en lugar de un odioso delincuente había perdido a su doble, y el propio Escobar hizo una cirugía plástica, y hoy en día disfruta de la vida en uno de los centros turísticos. Por cierto, Colombia sufre todavía el patrimonio Escobar. La verdad es que no se trata de las drogas, y sobrepunto estos animales el varón de la droga muy amado, ya que el olor de sus heces ahogaba para perros detectores aroma de la cocaína. Cuando, después de la muerte de Pablo, comenzó la confusión con el destino de su mansión en la hacienda Nápoles, varios hipopótamos han escapado de allí en la selva. Se han multiplicado allí con éxito. Ahora en Colombia hay cerca de 90 hipopótamos, que comenzaron a aterrorizar a las de los agricultores, devastando sus cosechas y atacando al ganado. ¿Qué hacer con el legado de Pablo Escobar? Las autoridades no han decidido todavía.